Hola, en los videos anteriores les había comentado, por ejemplo, que la manera en que estábamos invocando los métodos, por ejemplo, para agregar elementos a la lista enlazada no era muy eficiente, debido a que, por ejemplo, si queríamos agregar 20 elementos a la lista enlazada, teníamos que invocar 20 veces al método. Entonces, lo que he hecho es que lo he realizado de esta manera con un menú de opciones y quiero que vean. Es, a ver si está ejecutando. Bueno, ¿cómo va a funcionar? Esto es con ventanas emergentes. Por ejemplo, aquí me aparece el menú de opciones, ¿sí? Tengo 11 opciones. Si yo quiero agregar elementos al inicio de la lista enlazada, pues ingreso la opción uno. Si quiero agregar al final la 2 y así. Por ejemplo, vamos a ingresar a la opción uno. Entonces me pide que ingrese un dato. Recuerda que los datos son string. Vamos a ingresar a Ana. Ahora, si quiero ingresar otra vez al inicio, vuelvo a ingresar la opción uno. ¿Sí? Entonces, eh, ingreso el dato, string, ¿sí? Entonces, ahora, quiero ingresar al inicio nuevamente y ya he ingresado 3 elementos a la lista, ¿sí? Si quiero mostrar esos elementos, por ejemplo, quiero mostrar eh, es la opción 10, ¿no? Y aquí se me muestran, ¿sí? Bueno, ahorita lo voy a volver a ejecutar. Quiero salir, es la opción 11. ¿Cómo funciona? Lo que hice fue, bueno, declaré una variable entera llamada opción para poder elegir una opción. Y todo este código lo pongo dentro de un do while, ¿sí? Quiere decir que va a ser cíclico. Quiere decir que este do while se va a estar ejecutando mientras la opción capturada sea diferente de 11. Si capturamos 11, va a finalizar el programa, ¿sí? Entonces vamos a comenzar desde arriba. Si observan, aquí donde está el do, tengo un try. Entonces aquí, esta es la llave del try, ¿sí? Y la llave que cierra el try es esta, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que, por ejemplo, estamos tomando una acción para tener mayor control sobre el código. Por ejemplo, esto está evitando que si nosotros, aquí se nos pide que ingresemos un dato entero. Si nosotros ingresamos un dato que, por ejemplo, que no sea numérico, lo que va a suceder es que me va a generar una excepción y esa excepción podría, más bien dicho, detendría el programa. Para eso la estamos capturando con el catch, ¿sí? Entonces, el try, el código se encuentra, el código que podría generar una excepción se encuentra dentro del try, ¿sí? Se encuentra dentro del try y aquí está. Entonces, si se genera un problema, por ejemplo, que ingresemos una letra en vez de un número, se va a brincar al cache. Entonces, en vez de detenerse el programa, lo que va a suceder es que va a aparecer que error y que ingresemos de nuevo. Vamos a comenzar entonces. Vemos dentro del try, dice opción. Bueno, aquí se nos pide, eh, se nos muestra el menú. La uno agregar al inicio. Y damos un salto de línea para cada opción para que aparezca una en la línea de abajo y la otra en la línea de abajo y así. Entonces, y se me pide que ingrese esa opción. Dependiendo de lo que nosotros hayamos capturado, se va a almacenar en la variable opción. El switch va a analizar lo que nosotros capturamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ingresamos el número uno, ¿qué sucede? Como los datos son string, pues tenemos que ingresar ese dato que queremos que contenga el nodo. Lo ingresamos. Aquí vemos que no utilizamos el método parse porque pues el hot option paint pues nos lee un string. Entonces, aparece ingresa el dato, lo ingresamos y se almacena en la variable dato. Después de eso, pues invocamos con el objeto de la clase lista al método de la clase lista, agregando el inicio y le pasamos ese dato. Ya en base con ese dato va a trabajar el método, ¿sí? Break. Entonces, si nosotros ingresamos la opción 2, esto es para agregar al final. Es el mismo caso, ingresamos un dato que se almacena en la variable string dato y pues nuevamente invocamos el método, pero ahora agregando al final y le pasamos ese dato. Si el caso es 3, la opción 3 es para buscar un dato de la lista enlazada. Entonces, ingresamos un dato que se almacena en la variable buscado y, y después de esto, pues, eh, no, aquí es dato buscado. Dato buscado. Entonces,
¿Qué sucede? Ingresamos ese dato y dentro de aquí del JOptionPaint lo que hacemos es que invocamos al método buscar dato y le pasamos ese dato que estamos buscando, ¿sí? Entonces, si queremos saber si lo encontró o si no lo encontró, nada más aquí que me faltó agregarle algo, vamos a poner un if y el método se llama quiere decir que si este método nos devuelve un true, va a aparecer el dato se encontró. Aquí me marca esto, a ver por qué. Mm, requiere string. Ah, sí, 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 sí. Tenemos que pasarle a la variable buscado, ¿sí? Entonces quitamos esto. Se invoca el método buscar dato y si, por ejemplo, nos retorna un true este método, ¿qué va a suceder? Va a aparecer en pantalla que el dato se encontró. Y si nos devuelve un false, va a aparecer que el dato no se encontró. El dato no se encontró. Bueno, la opción 4 es para saber la cantidad de nodos de la lista. Lo único que hacemos es que mostramos este mensaje con una ventana emergente que diga cantidad de nodos de la lista enlazada e invocamos al método cantidad nodos. Entonces, la opción 5 es para saber el primer elemento de la lista. De igual manera, con nuestro objeto de la clase lista invocamos a ese método de la clase lista llamado primer elemento. Lo invocamos. Y ese nos va a retornar el string que es el primer elemento. La opción 6 es para mostrar el último elemento. La opción 7 es para eliminar un dato del inicio y que nos diga cuál es ese dato. La opción 8 es para eliminar el dato del final. Entonces, al momento de nosotros estar invocando al método dentro de la ventana emergente, nos va a mostrar el dato que ha sido eliminado, del inicio y del final. La opción 9 es para saber si la lista está vacía. Entonces, si la lista está vacía, si invocamos al método está vacía dentro del if, si nos devuelve un true, se va a ejecutar el if y va a aparecer que la lista está vacía. Y si nos devuelve un false, se va a ejecutar el else y nos va a aparecer que la lista no está vacía. El caso 10 es para mostrar la lista, pues simplemente invocamos al método así. Y el caso 11 es para, dice break simplemente, lo que va a hacer es que va a finalizar el programa. Lo más bien dicho, va a aparecer el mensaje, programa finalizado, ¿sí? Entonces, si ingresamos el 11, aquí en el do while está diciendo que se va a ejecutar el do while mientras la opción sea distinta de 11. Si ingresamos el 11, obviamente, pues ya no se va a ejecutar el do while porque se está dejando de cumplir la condición. Entonces, estas llaves están muy separadas. ¿Qué más sucede? Como les dije, el try cache, dentro de lo que está aquí, cierra la llave del try, es en dado caso que nosotros capturemos un dato que no sea numérico. Aquí está la excepción number forma exception. Entonces, si se genera una excepción, por ejemplo, que capturamos un dato que no sea numérico, va a aparecer error, ingresa un entero y aquí nos va a decir cuál es ese error. Entonces, vamos a ejecutar este programa. Por ejemplo, vamos a agregar nodos al final de la lista. Ingresamos el dato Ana. Nuevamente ingreso la opción 2. Podemos mezclar datos al inicio y al final, ¿sí? Pere y agregar al final nuevamente la opción 2. Vemos que es una manera más fácil de hacerlo como lo estábamos haciendo. Entonces, Ceci, agrega al final nuevamente. Dora, agrega al final nuevamente. Elvira, agregar al final nuevamente. Flor. Por ejemplo, si queremos buscar un dato, vamos a suponer que yo quiero buscar a Flor. Me parece, ingrese el dato buscar, vamos a poner a Flor y me dice que el dato se encontró. Nuevamente vemos que esto es, como les digo, cíclico. Mientras yo no ingrese el OMSE se está ejecutando. Queremos saber la cantidad de nodos.
son 6. ¿Sí? Queremos saber el primer elemento de la lista, se recuerdan es Ana, y sí. Queremos saber el último sabemos que es Flor. Queremos eliminar un dato al inicio, se va a eliminar Ana, ¿sí? Entonces, ahora, queremos saber si la lista está vacía, la lista no está vacía. Y ahora, queremos mostrar la lista, la opción de 10, y aquí me muestra la lista, pero ya sin Ana. Sin Ana, pues porque, como les digo, no, pues ya lo eliminamos. Entonces, si queremos salir, 11. Una cosa a comentarles. Modifiqué, bueno, no, más bien dicho, agregué algo. Eso es para que, quiero que observen ustedes la diferencia entre, es algo muy sin chiste, ponerle este salto de línea aquí al método mostrar lista, es cada vez que invoquemos al método mostrar lista y queremos imprimir nuestra lista enlazada, no aparezca, por ejemplo, al lado, por ejemplo, quiero que observen, ¿no? Nuevamente voy a hacerlo rápidamente. Bueno, yo quiero, por ejemplo, mostrar la lista, le doy la opción 10 y aquí se muestran. Supongamos que quiero volver a mostrar la lista, la opción de si nosotros no hacemos esto, lo que va a suceder es que si no ponemos el salto de línea, esto se va a volver a poner aquí a un lado y se va a ver bien feo, la verdad. Bueno, más bien dicho, déjate de feo, se va a ver muy desordenado y poco legible. Entonces esto es todo y nos vemos en el siguiente video. Le damos la opción 11 y salimos. Chao.